Gracias por acompañarnos, apreciamos. Se ubiquen en sus asientos, estaremos ofreciendo el servicio del almuerzo. En un instante iniciaremos nuestro programa. Bienvenidos. Muy buenas tardes, autoridades del Gobierno Nacional, representantes del sector empresarial, medios de comunicación, damas y caballeros. En nombre de Stewart Corporation, reciban un cordial saludo y bienvenidos a este almuerzo conversatorio Estrategia para la cadena de suministro de los combustibles del futuro. Stewart Corporation es un conglomerado empresarial con más de 23 años de experiencia, sirviendo con calidad y seguridad al sector marítimo panameño. Durante este encuentro, expertos brindarán recomendaciones sobre la estrategia para la cadena de suministro de los combustibles del futuro. Una conversación clave para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de fuentes de energías bajas o nulas en carbono. Fundamental para avanzar hacia un transporte marítimo más limpio, eficiente, cumpliendo con los compromisos climáticos globales. Damas y caballeros, antes de entrar en materia, hacemos una breve pausa para reconocer un logro importante que marca un antes y un después para Stewart Corporation. Ellos merecen un fuerte aplauso. Compartimos con ustedes que Stewart Corporation ha alcanzado un hito con 3 certificaciones ISO otorgadas por la prestigiosa firma certificadora internacional Bureau Veritas. Este reconocimiento es el resultado de 2 años de intenso trabajo, revisión y adaptación de procesos a los más altos estándares mundiales. Este logro, fruto de esos 2 años de intenso trabajo, nos permite reconocer la labor realizada. A través de la siguiente reseña audiovisual, hacemos el recorrido. Adelante, productor.
en Stuart Corporation nos sentimos muy orgullosos de anunciar este hito fundamental en camino hacia nuestra excelencia operativa. Las certificaciones desde nuestro sistema integrado de gestión, bajo los estándares internacionales de la ISO 9001 calidad, ISO 14001 ambiente, ISO 45001 seguridad y salud en el trabajo, certificada bajo una institución prestigiosa como lo es Beoberita, garantiza la confianza y el rigor técnico a nivel mundial. La certificación de nuestro sistema integrado de gestión marcó un antes y un después para Stuart Corporation, brindando los siguientes beneficios: la mejora continua de nuestros servicios, garantizando la calidad y la eficiencia operativa, la optimización de nuestros procesos internos, reduciendo errores, costos y tiempo, el fortalecimiento de nuestro compromiso con el medio ambiente, la seguridad y salud de trabajo de todo nuestro personal, la confianza que genera a nuestros clientes, lógicamente respaldados bajo las certificaciones internacionales, y por último, y no menos importante, la cultura corporativa renovada, encaminada en la excelencia, la responsabilidad y la sostenibilidad. Este logro es el resultado del esfuerzo y compromiso de todo el talento humano en la corporación, destacando el liderazgo del departamento de QHC, encabezada por su líder Carelia Muelles, quien guió con excelencia cada etapa de este proceso. Agradecemos a nuestros altos directivos y a la gerencia general por su compromiso incondicional y su visión estratégica. Su compromiso hizo posible este ambicioso proyecto. Muchas felicidades. Enhorabuena. Para formalizar este importante reconocimiento, invitamos al escenario a los representantes de Bureau Veritas: José Chong, representante legal; Angélica María Vázquez, ejecutiva de ventas. Por parte de Stuart Corporation, invitamos al gerente general Pedro Padilla, Carelia Muelles, gerente de flota y QHSE, y Raúl Lescano, oficial de seguridad. Por favor, nos acompañan en el escenario. Hacemos la entrega oficial. Bueno, antes que nada, enhorabuena Stuart Corporation, muchísimas gracias por la invitación. Tal como lo mencionó el caballero, es un hito. Quiero dar por completa veracidad este evento, que no existe ninguna compañía que haya tenido la trinorma, así que felicitaciones por ese lado. El compromiso que se adquiere tanto de la empresa como los colaboradores es innato, porque la mayoría de las empresas abarcan una norma. El hecho de tener las tres normas es una visión definitiva que tienen los directivos hacia un mercado globalizado, enfrentando competencias a nivel internacional y sobre todo con el compromiso de brindar siempre los mejores servicios o el mejor resultado del servicio que ofrecen, tomando en cuenta todo el empeño que se puso, todos los sacrificios que tuvieron que pasar durante toda esta preparación que mencionaron en 2 años. A final de cuentas se obtiene no solamente un papel, el papel es simplemente una identificación. El compromiso está en todos los colaboradores en la empresa para evaluar que si existiese alguna falla, la va a mejorar, siempre buscando el beneficio del cliente y el servicio que ofrecen. Eso es lo que significa tener una certificación. Yo podría decir que, como estamos acostumbrados a vivir con ella, la aplicaría hasta mi propia vida. Cualquiera que tiene su sistema de gestión, su sistema de vida, con la apertura de poder recibir las quejas, las fallas, como una oportunidad para mejorar, eso hace que la compañía crezca a niveles inimaginables, porque se va a distinguir, se va a separar, se va a hacer un punto aparte de las compañías que hoy en día existen en Panamá. Sin duda son punta de lanza. Enhorabuena para Stuart Corporation, la verdad que me enorgullece formar parte de este evento y formar parte de esta entrega, porque es un ícono.
marcan la diferencia. Yo creo que un aplauso para todos ustedes primero de todo. Ahora la entrega oficial. Suéltame aquí para ver. Lo que vieron acá en la pantalla será acá. Ajá. Nos gustaría invitar a la directiva de Steward Corporation, el señor Orlando Soto, Pablo Torres, Scott Wagner y el capitán Manuel Antonio Junao Manoli. Hacemos entrega entonces de la certificación. Definitivamente es muy informal, pero bueno, yo voy saliendo casi de vuelta ahorita en un avión, así que vine por este evento nada más. Hago la entrega oficial. Vamos a ponerlo de esta manera. Acá. Es la primera acción correctiva, vamos a ver. Para Buró Veritas es un grato placer hacer esta entrega. Vuelvo a repetir, es un ícono en empresas dedicadas al servicio marítimo. Están marcando el paso, son punta de lanza y los separa notoriamente el resto de las empresas en cuanto al servicio marítimo se refiere. Muchas felicidades, enhorabuena. Espero que esta alianza estratégica que existe entre ustedes y Buró Veritas fortalezca los lazos comerciales y no solo los lazos comerciales. Además de ellos, pueden contar plenamente con el servicio nuestro, el alto nivel de nuestros profesionales y expertos que siempre pues estarán vigilando de que todos los procedimientos, todas las normas, todas las guías y todas las auditorías sean llevadas de la mejor manera. Muchísimas gracias y un abrazo para ustedes. Claro. Con un fuerte aplauso reiteramos nuestras felicitaciones. Invitamos al señor Orlando Soto en representación de la Junta Directiva de Steward Corporation. Bueno, me quedo. Buenas tardes tengan todos. Para mí es muy grato recibir a los miembros de las cámaras de empresarios que nos acompañan, a todos los miembros de empresas, organizaciones, institutos públicos y privados, a nuestros colaboradores, nuestros miembros de la Junta Directiva del Grupo Steward y demás amigos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Luego de 23 años de trabajo, creo que Steward se merece estos aplausos. Haber logrado la certificación ISO, como lo decía el ingeniero José Chong, es un hito muy importante para nosotros y es un hito muy importante para el sector marítimo panameño. Nosotros, como les decía hace un rato a los medios de comunicación, realmente el espíritu colaborativo, la solidaridad que siempre ha tenido Steward con el sector, realmente esto es una invitación a que todas las compañías del sector marítimo que tienen procesos, sobre todo con alto riesgo, vayan por esta vía a certificarse. Nosotros tenemos que dar en Panamá, y todos los que trabajamos en aguas del canal y en nuestras bahías, tenemos que dar el ejemplo a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros estamos tratando definitivamente de hacer. Cada vez vamos a llegar a niveles más y más altos de calidad en nuestros procesos. Ese es el compromiso que tiene nuestra Junta Directiva. Y más con la situación mundial.
Nosotros tenemos que responder por seguridad, por eficiencia y por sostenibilidad. Por eso es que en el día de hoy quisimos traer este tema que consideramos importante y que la Corporación Steward está comprometida 100%, que es la sostenibilidad. La estrategia para la cadena de suministros en los combustibles del futuro creo que es un tema que debemos estar constantemente conversando, tratando y buscando los avances que realmente debemos lograr, debemos conseguir. El año pasado Singapur, por ejemplo, manejó 1 millón de toneladas de combustibles alternativos. Ya Rotterdam también está manejando sobre el 1 millón también, tanto de LNG como biodiesel. Y creo que ese es el proceso o el camino que nos toca vivir a todas las empresas que hacemos vida en Panamá en el sector marítimo. El Canal de Panamá lo ha dicho claramente, que tenemos un deadline, tenemos una fecha tope para lograrlo. Y definitivamente nosotros, quiero decir algo muy claro, los entes públicos tratan de hacer su trabajo. A veces con las decisiones electorales y políticas, los entes, algunos de ellos hasta pierden transparencia. Pero las empresas del sector marítimo son las llamadas, las empresas privadas del sector marítimo son las llamadas a implementar los cambios. Nosotros somos realmente los ejecutores. Por eso es que creemos ciegamente en que tenemos que hacer estas actividades, tenemos que sentarnos en estas mesas a conversar, a disertar sobre estos temas y a buscar las mejoras. Por eso hoy agradezco muchísimo la presencia de Camilo Angulo de Moyasa, de Oscar Santibáñez de AES, la gente de Merckx y de Oriotec, para que nos puedan conversar sobre estos temas. Hoy es el inicio, insisto, de este ciclo de actividades que Steward Corporation va a estar haciendo en el futuro. Repito, estamos muy comprometidos con nuestra actividad marítima al más alto nivel y con la mayor excelencia. Y eso lo queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a usted, señor Soto. Bueno, vamos a preparar el escenario para nuestro conversatorio. La transición energética y la descarbonización del transporte marítimo exigen una nueva forma de pensar la logística, la infraestructura y la cadena de suministro de combustibles. Por ello, hemos reunido a expertos que compartirán su visión y experiencias sobre cómo podemos construir una cadena de suministro eficiente y sostenible. Un tema fundamental para avanzar hacia la meta de emisiones netas cero al 2050 y al mismo tiempo convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva para Panamá y la región. En sus mesas se encuentran el código QR para interactuar con nuestros expertos. Envían sus consultas, preguntas y opiniones. ¿Ya estamos listos entonces? ¿Producción? ¿Si me indica? Sí. Iniciamos nuestro conversatorio, Estrategia para la cadena de suministro de combustibles del futuro. Oportunidades, experiencias, buenas prácticas. Por supuesto, retos y desafíos del sector. Es un privilegio para mí invitar al escenario a Oscar Santibáñez, director de comercialización LNG en AES Panamá. Camilo Angulo Ferrán, director de Trading para las Américas
de Monyasa. Alexis Rodríguez, director para la ejecución de la transición energética en MERS. En la moderación nos acompaña Santiago Montejo Villalobos, director de Oleotec. Agradecemos su presencia, nos acompaña desde Colombia. Bienvenidos, adelante. Bueno, muy buenos días. Primero quiero felicitar a Stuart Corporation por esos 3 certificados. Pues básicamente es una búsqueda de la excelencia y bueno, es un hito, como lo decía, muy importante, es un gran trabajo para todo el equipo y bueno, eso es lo primero que quisiera felicitarles. Segundo, agradecerles por la invitación y bueno, saludar acá a mis compañeros de panel un poco. Me gustaría primero, si ustedes me lo permiten, hacer una pequeña introducción de lo que vamos a conversar, hacia dónde se está moviendo la industria, cuál es un poco, pues como lo vemos desde la visión nuestra y como lo vemos un poco desde los socios con los que hemos construido este camino. Y bueno, todos saben que estamos en un momento muy crítico del tema de la decarbonización. El planeta desde los 70 ha visto cómo las concentraciones de carbono en la atmósfera han subido y cómo ese tema pues está creando el efecto del cambio climático, que obviamente tiene un impacto en el calentamiento global, tiene un impacto en el cambio climático y eso obviamente en el largo plazo es un riesgo existencial para la especie. Entonces, pues desde los 70 los gobiernos han venido, bueno, desde los 90 los gobiernos han venido trabajando en diferentes soluciones de mercado para encontrar obviamente una solución al problema de las emisiones. Y bueno, no sé si algunos están familiarizados con los programas de biocombustibles, que fue tal vez la primera solución que se implementó a nivel global. Países como Brasil, países como Argentina, países como los Estados Unidos, la Comunidad Europea empezó a implementar soluciones para reducir esas emisiones, enfocado básicamente en el sector terrestre, que era la primera mano y el que tenía mayor impacto. Sin embargo, pues eso de una u otra manera dejó por fuera y se asignó una responsabilidad a través de las organizaciones que regulaban al sector marítimo o al sector aéreo, como es ICAO y IMO. Se les delegó que ellos eran los responsables un poco de buscar cuál era la política para encontrar una solución. Desafortunadamente, pues eso ha tomado más tiempo del que todos quisiéramos. Y ahora pues lo que nos enfrentamos es una realidad donde hay que incorporar estos dos sectores a ese cambio, a esa transformación del mundo energético, y es un desafío por supuesto para las dos industrias. Entonces pues la industria marítima está enfrentando un desafío bastante complejo. Todos sabemos que el 80% del transporte a nivel global se hace a través de la industria marítima, que usábamos y que hemos usado un combustible que básicamente tiene unas condiciones financieras que ha permitido pues tener acceso a combustibles baratos. Pero ahora pues el desafío más complejo es que lo que viene hacia el futuro pues son combustibles costosos. ¿Cómo vamos a incorporar eso en nuestra realidad? ¿Cómo vamos a enfrentar el cambio de las flotas? ¿Cómo vamos a enfrentar la disponibilidad en los puertos? No sé si ustedes pues están familiarizados con las diferentes soluciones que hay, pero pues básicamente tenemos 4 caminos donde el hidrógeno es una de las grandes esperanzas que tenemos. Sin embargo, entregar hidrógeno en este momento es muy complejo. No tenemos la capacidad técnica para entregarlo en los puertos, no tenemos disponibilidad de hidrógeno verde, que es además el que necesitamos para poder cambiar el tema de las emisiones. Tenemos el biodiesel, que lo venían mencionando, es una de las salidas pues más, digamos, es el low hanging fruit de este momento. Y tenemos otros caminos como el gas natural, que obviamente va a tener un papel preponderante y muy importante en la transformación. El metanol, que es básicamente un vehículo para administrar la energía del hidrógeno y la amonio. Entonces, pues bueno, después de esa pequeña introducción, pues sí me gustaría un poco pues preguntarle acá a mis compañeros de panel cómo ven el tema,
¿cómo ven los desafíos y las oportunidades que tenemos para el tema? Y bueno, desde esa perspectiva, Alexis, tu panorama es desde ustedes como armadores, ¿sí? O como productores, ¿cómo ves el panorama y cuál crees que vaya a ser ese combustible del futuro? Sí, buenas tardes. Yo creo que es importante definir que no hay combustible del futuro. Va a haber diferentes tipos de combustibles. Viendo esto, yo creo que una de las oportunidades más importantes para la región de Latinoamérica es todos los combustibles que han mencionado, su fuente viene basada de energías renovables. Y ese es uno de los potenciales más grandes que tenemos en Latinoamérica, a diferencia de países de otras regiones como Europa, Asia y demás. Ese es el primer tipping point. El segundo es identificar que ya existen marcos regulatorios, como bien lo indican, en materia de la Organización Marítima Internacional, que fue aprobado en marzo, que ya tiraron una línea de tiempo en el cuando ya deben implementarse. Y el tercer punto es enfocar, digamos, las políticas públicas, particularmente en esa necesidad de infraestructura y conocimiento y transmisión de tecnologías diferentes de los países. Yo creo que sería un error identificar que todos los países van a tener esa transición justa al mismo tiempo. Sin embargo, si podemos demostrar que este business case o este caso de negocio para los nuevos combustibles está elaborado en diferentes tipos de países de la región importantes, y tomar en cuenta, por ejemplo, Panamá como ejemplo, podríamos nosotros avanzar en materia, digamos, nosotros particularmente en el caso de Maersk tenemos una matriz diversificada, hemos comenzado con 25 embarcaciones ya construidas en el diseño de metanol. Sin embargo, eso no cierra la puerta para otro tipo de combustible. Y un punto importante que quería resaltarles, yo creo que también cuando hablamos de nuevos combustibles tenemos que definir que los combustibles no solo pensarlos en materia marítima, sino también tenerlos como una materia de obstacle. Yo creo que a nivel histórico los combustibles siempre han tenido un obstacle local, en tierra, y de allí han avanzado a la utilización del sector marítimo. Entonces por ahí también va un poco cómo tú puedes apalancar ese business case, ese precio del combustible, con también sectores locales que pueden utilizarlo y bajar ese costo inicial que es alto, ese capex de producción de un combustible que sea amigable con el ambiente. Muchas gracias. Bueno, Camilo de Monyasa, ustedes han sido pioneros en el tema de la entrega de biocombustibles a nivel global. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el desafío del huevo y la gallina del que tantas veces hemos conversado, de un poco cuando nos dicen, bueno, es que vamos a tener barcos de metanol, y otros dicen, bueno, pero ¿y el metanol dónde está? ¿Quién va a producir el metanol que necesitamos? Otros dicen, no, vamos a apostar al amonio. ¿Y dónde está la amonía que vamos a consumir? Entonces, ese dilema del huevo y la gallina, ¿cómo lo ven ustedes desde Monyasa? Sí, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Stuart, nuevamente. Yo creo que desde la perspectiva de Monyasa como una empresa que se dedica al segmento de bunkers, pero también como armador, digamos que tenemos una perspectiva que no es solo como el que provee el combustible, sino también como el que lo consume al ser un armador. Entonces eso es muy importante de entrada. Creo que Alexis mencionó unos puntos sumamente importantes. A mí me gusta siempre hacer una alusión al tema de que hoy en día somos muy afortunados de tener un barril de petróleo que da subproductos naturalmente y se subdivide para todos los combustibles necesarios en las distintas industrias. Y creo que una de las cosas que hay que entender es que a pesar de que existen diversas moléculas o combustibles que vemos viables para una plataforma de multicombustibles del futuro, no solo en el segmento marítimo sino en los otros segmentos, de alguna manera hay una especie de preocupación, que es que hoy en día los feedstocks, que hoy en día es el petróleo, que como dije se subdivide naturalmente en muchas cosas o muchos subproductos que son utilizados por las distintas industrias, esto va a ser el mismo feedstock que puede ser destinado para distintas moléculas y por ende distintas industrias. Entonces no es tan solo la capacidad de producción de la materia prima misma que ya no se subdivide para las distintas industrias, sino que también está el hecho de que las distintas industrias entran en una especie de competencia y bueno,
ojalá no sea competencia, sino más bien colaboración, como lo decía Alexis, para economías de escala, pero eso es una primera preocupación. El segundo punto que diría es, para nosotros como pioneros en el tema de biocombustibles, por lo menos en la parte de América Latina, fuimos la primera empresa en entregar biocombustibles al segmento marítimo certificados por ISCC, y creo que lo que pudimos ver por respuesta de la industria marítima hay unas determinaciones de fechas y había unas determinaciones de digamos, políticas que debían cumplirse, que fueron siendo postergadas cada vez más. Entonces, un interés inicial de una cadena de suministro que se construyó con un propósito para cierto momento, automáticamente fue postergado. Y eso lo que quiere decir en pocas palabras es que también necesitamos mucho del tema de mandatos para que se cumpla, porque el tema del huevo y la gallina, primero, para cuándo se comienza a tomar el combustible, es en realidad cuándo es necesario tenerlo, porque como bien lo mencionó Alexis, es un CAPEX enorme, pero más que todo nosotros estamos conectando o armando un puente entre los productores de estas moléculas y los consumidores de las mismas, entonces, que son, digamos, los armadores. Entonces estamos en una posición sumamente difícil, porque, como bien lo decías, que viene primero, pero creo que lo más importante de determinar es que nosotros nos movemos hacia donde nuestros clientes lo requieran, dependiendo de la región y dependiendo del tipo de cliente, porque también los distintos segmentos de clientes tienen distintas consideraciones a, por ejemplo, combustibles como el amonio, que los cruceros no están considerando por temas de toxicidad. Entonces, ya no solo es qué es viable, pero qué hay disponible en términos de materias primas, qué tiene sentido de acuerdo a la región del mundo en la que operan dichos barcos, y tercero y más importante, qué segmento del sector marítimo o qué tipo de carga está trabajando ese barco. Entonces creo que se limita a ese tipo de cosas, como en resumidas. Bueno. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Desde la cadena de suministro para el gas natural, ¿cómo ven ustedes esa construcción de ese supply chain, de la infraestructura, de la disponibilidad? Obviamente hemos visto, y hay una cantidad de embarcaciones a gas natural, las siguen ordenando, sigue siendo pues digamos, de la punta de lanza de la transición. ¿Cómo lo ves tú para los próximos años, por lo menos en la región de las Américas? Sí, buenas tardes a todos. Quizás el elemento más importante del LNG es que es un combustible que ya está probado, funciona, está disponible, lo pueden encontrar en distintas partes del mundo. La infraestructura es una infraestructura que está correctamente localizada en la zona donde tiene que estar, acompaña correctamente lo que nosotros entendemos como lo que va a pasar en el futuro, que es el combustible que debería estar acompañando a la industria naviera. Sin embargo, y ahí hay que poner un punto bien importante, y como decimos, aprovechando el tema futbolístico, la pelota en el piso, siempre hay que considerar que hay una ecuación, yo siempre repito, es una ecuación económica que no debemos obviar. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos en la industria, cual sea, transporte terrestre, marítimo, aéreo, que tiene un impacto en costo, eso va directamente al consumidor final. Y por lo tanto, soñar con combustibles que producen efectos importantes en costo, estoy pensando por ejemplo en el hidrógeno vale entre 5 y 8 veces el diésel, el hidrógeno verde. Entonces es una complicación no solamente técnica, físico-química, sino que es una complicación además económica, que afecta directamente la industria que está siendo servida por ese combustible. Adicionalmente a eso, y no hay que olvidar, es que en la discusión respecto de los combustibles limpios, tanto el hidrógeno verde, el amoníaco, que es un derivado del hidrógeno verde, como todos los e-fuels, todos vienen de las energías eléctricas de característica verde, eólica, solar u otras similares, ¿cierto? Y hoy día lo que está pasando en la industria eléctrica es que buena parte del foco del desarrollo del mercado eléctrico está puesto en abastecer los servidores de inteligencia artificial.
Entonces, vamos a competir como industria con lo que nos está pidiendo Google, con lo que nos está pidiendo Amazon para sus servidores. No sé si han visto, por ejemplo, que en China hoy día hay servidores submarinos para reducir el consumo de refrigeración de los servidores. Una cosa rarísima, pero está pasando por la razón muy simple. El consumo energético de todo lo que estamos viviendo, de esto que vivimos hoy, demanda combustible. Y lo que nosotros vemos es que en el mediano y largo plazo, efectivamente, van a seguir existiendo los combustibles tradicionales. El GLP va a seguir abasteciendo las casas, el crudo probablemente va a seguir produciéndose en muchas partes del mundo, porque no solamente está vinculado a los combustibles, también hay petroquímica, y hay otros elementos que afectan la vida como la conocemos hoy. Y por lo tanto, lo que nos parece es que vamos a ir acompañándonos todos los combustibles, como decía Alexis, en el mismo estado, pero en distintos niveles de penetración en los distintos mercados. Particularmente creemos nosotros que en el mercado marítimo el GNL es un combustible que ya está instalado. Van a haber a fin de este año casi 1000 barcos operando gas. La mayor parte de las nuevas órdenes que se están desarrollando en el mundo están con GNL, ¿sí? Amoníaco, hidrógeno, metanol y otras cosas son bastante menos, yo diría casi despreciables de lo que está mostrando el order book de los barcos, y por lo tanto el mensaje es, ¿va a haber GNL? Sí. ¿Hay GNL en Panamá para abastecer el mercado marítimo? Sí lo hay, y va a estar y va próximamente a estar presente como una alternativa de suministro al mar. Perfecto, muchísimas gracias. Alexis, yo quería hacerte una pregunta porque Maersk ha sido uno de los más, de los más comprometidos, por lo menos en lo que tiene que ver en inversión en el desarrollo de motores con metanol, embarcaciones con metanol. Tienen embarcaciones ya prestando servicios, tienen off-take agreements con empresas como Equinor en Noruega para el suministro de metanol verde. Estabas mencionando un poco que ven la industria también como obviamente como una solución multicombustible. Mi primera pregunta es, ¿qué otros combustibles ven ustedes en el largo plazo que puedan tener un juego aparte del gas natural, que ya sabemos que tiene un espacio ahí importante, si la ammonia la han considerado también? Y lo segundo es, ¿cómo han visto el desarrollo de esa cadena de abastecimiento en las Américas, específicamente en hubs como Panamá, o cómo se lo imaginan en el largo plazo? Cuando hablamos de combustibles a futuros, yo creo que la empresa que no realice investigación y desarrollo estaría, digamos, atrás, y eso es una de las partes que nosotros nos ilustra. Particularmente estamos en análisis de diferentes tipos de combustibles. Finalmente hay un centro en el cual cooperamos, que es el centro McKinney-Moller, Maersk, que está en Dinamarca, que justamente hace investigaciones de tipo de desarrollo de cuáles serían los combustibles o moléculas técnicamente, como se diría, al futuro. Yo creo que parte no es tanto eso, porque va acompañado también del desarrollo tecnológico de la ingeniería, de las máquinas. Al final no es el combustible que piense, sino también cómo se vaya moviendo la industria de fabricación de ese tipo de maquinarias, generalmente. Entonces eso ningún combustible está descartado, va a ser una mezcla. La mezcla va a ser una tendencia a lo que viene en las próximas regulaciones, a la implementación de la regulación de la Organización Marítima Internacional. Cuando hablamos de la parte de Latinoamérica, principalmente, yo ahí sí veo un poco bastante interesante quién tome ese liderazgo como país de justamente crear las capacidades necesarias, no solamente para el hub de transbordo, sino también para creación de capacidades de almacenamiento y de producción. Muy importante. Generalmente los combustibles limpios se están viendo como un producto de exportación. Generalmente hablamos mucho del sur, lo que es Magallanes y demás, producciones en Brasil, etcétera, pero es para exportar a su lado. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante también de identificar este momento para poder ver cómo Latinoamérica, y lo digo nuevamente, aprovecha para también crear esos off-takers locales que permitan incrementar la competitividad y a valor agregado de las rutas. Nosotros hablamos mucho del tema de rutas y demás. Yo creo que es el momento de identificar valor agregado y la competitividad y cómo podemos bajar ese costo logístico cuando este tipo de medidas se den, porque si dependemos de simplemente importación, cuando tenemos todas las capacidades para poder generarlo, vamos a tener esa complejidad. Ahora,
Los tipos de combustible, yo creo que te pongo un reto más interesante. ¿Estamos nosotros preparados para esas regulaciones, esas políticas públicas, esa implementación de combustibles que hoy en día ya tenemos, por ejemplo, como el tema del LNG? ¿Estamos adecuados en materia de capacitación, entrenamiento, investigación y desarrollo para atraer hablamos de amonio, por ejemplo, desde el tema de los cruceros, pero también cada molécula tiene su particularidad, tiene sus componentes y tiene su infraestructura necesaria para poder llevar? Yo creo que eso es uno de los poquitos, y si queremos voltear la mirada a muchas de las industrias globales, tenemos que comenzar a pensar un poco más en el tema de cómo no estamos preparados esa infraestructura, porque estoy seguro de que puedo decir a los compañeros aquí que esa infraestructura no se hace de un día hacia el otro. Tienes necesidad y principalmente el personal. La capacitación y el factor humano es muy importante dentro de esto para que se dé una transición y veamos. Panamá tiene todas las oportunidades de mostrarlo, pero creo que mucho en este momento no está enfocado en Latinoamérica por esa necesidad de enseñar. Estamos listos no solamente para exportarles, como bien lo decía, sino para poder brindar ese servicio en cantidad y calidad que es el que requiere cada tipo de combustible. Perfecto, muchas gracias. Camilo, yo sé que ustedes como Monjasa han entregado ya lotes del biocombustible acá en Panamá, han entregado en Colombia, han entregado en Perú, Singapur, en Europa creo también en Dinamarca. ¿Cuál crees al final como, digamos, como operador de búnker que es el reto en términos de la infraestructura que tenemos en las Américas, y cuál sería el desafío geográfico específico para este mercado desde la perspectiva de ustedes? Sí, bueno, yo pienso que el primer reto es entender que la industria marítima de alguna manera está un poco tarde en lo que conlleva a el uso de combustibles de transición, como por ejemplo lo son el biodiesel. La incorporación del biodiesel ha sido de por sí un tema bastante fuerte en temas técnicos, etcétera, mucho protocolo, y esto ha sido para utilizarlo en mezclas, ni siquiera para utilizarlo netamente como biodiesel. Entonces, esto ya estamos hablando de una molécula que, a pesar de no ser igual al diésel fósil, que tiene sus no solo distinciones en términos de estructura molecular, sino del mismo proceso con el que se hace, de todas maneras ha conllevado, es un combustible muy similar de alguna manera al diésel de hoy, y de por sí ha llevado muchos temas en términos técnicos para su utilización. Entonces, esto de por sí está demostrando que el ingreso de un combustible, como se le conoce, drop-in, que es que con la infraestructura de los barcos actual se puede utilizar de alguna u otra manera o en cierta proporción, ya de por sí está demostrando una dificultad. Ahora, ¿qué vemos nosotros como el tema más importante en cuanto a desarrollo o según la zona geográfica, específicamente para Latinoamérica? Es un CAPEX bastante elevado, como lo han mencionado aquí los otros compañeros. Es un CAPEX bastante elevado, no solo para la compra de la molécula como tal, sino para todas las partes de la cadena de suministro, o sea, la infraestructura misma. O sea, cuando estamos hablando de un combustible como el GNL, estamos hablando de manipular una molécula en condiciones criogénicas, que es un CAPEX bastante elevado. Ahora, eso no quiere decir que de por sí sea imposible utilizarlo, no, pero como muy bien lo dijo aquí el compañero, es un tema que está segmentado geográficamente a las zonas que están adecuadas para hacerlo y que también tienen la capacidad financiera para desarrollarlo. Pero también existen combustibles como el metanol, que a pesar de que no se ha utilizado, está en órdenes, pero es un combustible que se puede manejar con la cadena de suministro actual, porque el metanol es un commodity que hoy por hoy se está transportando y se está almacenando en las cadenas de suministro de petroquímicos, por ejemplo, y que existe la infraestructura para ello.
y que no se necesita mayor incluso retrofitting en los barcos actuales para poder utilizarlo, pero bueno, tiene unas desventajas como es, digamos, la densidad energética del mismo, que se necesita para llegar a la misma energía que tiene un fuel oil el día de hoy o un diésel, se necesitan 2 a 2.2 toneladas de metano, lo cual también representa un factor económico, pero también a nivel volumétrico en el almacenamiento del mismo en los barcos. Entonces, o sea, es difícil acotar a cuáles pueden ser las complicaciones, pero yo siento que más allá de verlo con complicaciones hay que ver es qué fortalezas tiene cada zona, como lo decía Alexis también, para desarrollar sobre las mismas, para que el CAPEX sea menor y para que de alguna manera se explote el producto nacional que ya existe y que hoy por hoy siquiera se está exportando, como por ejemplo el biodiesel que producen en muchas zonas, como lo mencionaron en Latinoamérica, que hoy por hoy se está exportando entre Europa o Asia, ¿verdad? Entonces siento que eso es como lo más importante. Perfecto, muchísimas gracias. Oscar, yo quería hacerte una consulta porque es una duda personal del gas natural. Pues sabemos que hay un momento en el que los mandatos de reducción de emisiones nos van a llevar a un punto donde esos gramos de CO2 que tenemos todavía atados al gas, pues probablemente nos van a tener muy justos en el cumplimiento. ¿Cómo lo ven ustedes también el paso al biometano, al biogás? ¿Ves en el futuro que pueda encadenarse esa producción orgánica de gas orgánico y que pueda suplir las necesidades que hoy en día suple el gas natural? Yo lo veo muy complejo básicamente por un tema de superficie necesaria para producir todo lo que la biomasa que necesitas para producir LNG o biogás. La licuefacción es sencilla, sin embargo la gran complicación de esto es alcanzar la superficie necesaria para producir. Normalmente cuando tienes zonas donde produces biomasa, tienes la capacidad de producir cierto nivel de combustible sin lugar a dudas, pero eso no es representativo de las 250 millones de toneladas que se requieren para el transporte marítimo a nivel global, o más que sea realidad. Entonces, yo creo que en esa mirada hay una mirada un poquito de ingenuidad, de creer que vamos a resolver los problemas con cosas que no son realistas. Lo realista es que por los próximos años una parte importante de la flota mundial va a seguir operando, desafortunadamente, para los intereses de quien sea, con combustible fósil. Otra parte importante probablemente se va a ir al LNG. Y hay una parte de gente que va a estar dispuesta a poner combustible bastante más sofisticado, más complejo de manejar. Ya el LNG es complejo, como decía, es criogénico a menos 160 grados, ¿sí? Si hablamos de un hidrógeno líquido, son menos 256 grados. Prácticamente no existe metalurgia, salvo la de la NASA, que te permita operar en ese nivel de temperatura. O sea, obviamente se puede, pero te va a costar mucha plata. Ir a combustibles, por ejemplo, como el amoníaco, tiene la complicación de la toxicidad. Hay industrias completas que han abandonado el amoníaco, como es el caso de la refrigeración, por la toxicidad que tiene. Entonces, yo creo que cada día aparecen nuevas opciones de desarrollo de mercado, y lo que va a terminar pasando es que ¿qué hace el número final? Va a ser el armador que va a decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene invertir en un barco ahora de 200 millones de dólares o más para apostar por los próximos 20 años con este combustible? ¿Y qué pasa si parece amoníaco verde, barato? Bueno, ahí empieza el desafío. Y yo creo que es un desafío entre técnico y económico que trata de acompañar los planteamientos que tiene, en este caso, la OMI, y cómo nos mueve a una industria completa hacia mejores desempeños ambientales. Pero yo, en lo personal, me parece que hay mucha, muy aspiracional. Creo que todavía nos falta entender que esto tiene un efecto, y ese efecto lo vamos a terminar pagando todos. Ok, perfecto, muchas gracias. A mí me gustaría tomarme 5 minutos más para hacerles una última pregunta a cada uno, y es: ¿cuáles ven que son las oportunidades para un hub como Panamá, que es el segundo paso más transitado del mundo, el tercero, en esta transición de los combustibles? Bueno,
Además está decirlo, nosotros en Colón tenemos una terminal de GNL. Frente a nosotros pasan 12.000, 14.000 barcos al año. Una parte importante de esos barcos van a operar con gas natural. Lo sabemos, lo estamos viendo permanentemente cómo cruzan. Y hoy día estamos empeñados en traer el LNG Battery a Panamá y transformar a Panamá efectivamente en el hub del LNG para la región. Sin lugar a dudas esto se va a expandir. Sabemos que Chancay, por ejemplo, sin lugar a dudas se va a transformar en un hub de LNG. Tienen una terminal a metros de distancia, por lo tanto Chancay va probablemente a ser el segundo hub, si no el primero, de LNG dentro de la región. Hay otros puertos que probablemente ya están pasando en Estados Unidos en particular, pero en el resto de la región es difícil desarrollar el LNG porque no hay ni demanda ni hay capacidades para ofrecer. Yo creo que los dos lugares donde vamos a efectivamente estar en la disputa por ser el primero va a ser Panamá y Chancay. Perfecto, muchas gracias. Camilo. Sí, yo creo que cabe resaltar que hoy Panamá, digamos, es el hub de bunkering de las Américas y Panamá no produce una gota de combustible, por lo menos de los gringos. Ninguno, en general, todos se importan. Eso siempre lo utilizo como un ejemplo de que no tienes que ser el productor para ser el hub. Y eso es que sirva no solo de ejemplo, pero sino de inspiración para los combustibles alternativos. Ahora, indiscutiblemente Panamá va a seguir siendo un hub para los combustibles en el futuro. Difícil decir, bueno, ya sabemos que el LNG va a ser uno. Difícil decir qué otro va a ser, pero también es difícil decir que vamos a desarrollar una cadena de suministro lo suficientemente fuerte para ser un hub para todos. Pero puede seguir siendo un hub de volumen entre los cuales sea en los que se especialicen en realidad, pero no tiene que ser para todos. Pero idealmente que se puedan ofertar todos por la cantidad de flujo marítimo y de tráfico que tiene Panamá. Esa es la manera como lo vemos nosotros. Nosotros como Monjasa estamos esperando únicamente, digamos, a nuestros clientes que nos digan hacia dónde ir para nosotros construir el puente entre los productores de estas moléculas y los consumidores, que son los armadores, y poder diseñar una cadena de suministro en la cual por lo menos podamos suplir, si no es todos, gran parte de estos combustibles. Perfecto, muchas gracias. Alexis, por favor. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta que tenemos una ventaja y una posición geográfica envidiable, pero particularmente de nada sirve esa posición geográfica si, como bien lo mencionan, no la explotamos y no pensamos a corto, mediano y largo plazo hacia dónde queremos ir, basado en un tema estratégico, pero principalmente teniendo en cuenta que cuando ya cambiamos las moléculas, también cambiamos el pensar, cambiamos los estándares, y yo creo que eso es uno de los puntos también interesantes, ir entendiendo el estándar y esa regulación, cómo va a ir cambiando también y adaptando a los nuevos combustibles. El segundo punto es el tema de la infraestructura. O sea, generalmente esto nos está mandando un mensaje de la necesidad de crecer también en infraestructura para poder tener la capacidad de brindar diferentes tipos de moléculas que se requieran. Y el tercer punto, y se los digo como panameño, principalmente la región que abarcamos, en mi caso, no he visto facilidades más interesantes que Panamá. Entonces yo creo que es el caldo perfecto, la oportunidad ideal para poder aprovechar esa transición. En efecto, será un combustible como el LNG de transición, veremos otro tipo de moléculas, pero yo creo que el punto importante es cómo nos mantenemos en esa posición privilegiada y justamente siendo uno de los líderes de la región, particularmente en lo que es la parte de distribución y abastecimiento de combustible. Perfecto. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje que queda es: esta transición es una oportunidad para todos, es una oportunidad para un país como Panamá, y bueno, yo que vengo de un país como Colombia, que producimos alrededor de 1 millón de toneladas de biocombustibles entre etanol y biodiesel, pues sabemos lo que hay detrás de estas oportunidades de la transición energética, y creo que es un mensaje que deja muy importante para todos. Muchísimas gracias. Antes de continuar, Santiago, les reiteramos que tenemos los códigos QR
en sus mesas, pueden interactuar ¿Tienen preguntas? con los expertos. Si tienen consultas, opiniones. Ya nos llegó la primera. ¿Cuáles son los retos que tiene Panamá a través de sus autoridades regulatorias para abordar estos nuevos desafíos ambientales? Vamos a ver. Bueno, yo creo que lo principal es que estamos hablando de nuevas moléculas y tecnologías que no se conocían a nivel global. O sea, generalmente cuando hablábamos de amonía eran fertilizantes y demás, pero en el tema de marítimo, en el tema de la utilización de un producto como combustión no lo teníamos. Entonces yo creo que el primer tema también es el tema de la capacitación y esa traspasarles a ellos ese know-how que hemos ido adquiriendo, ¿no? Nosotros, por mi caso, lo que hicieron fue poner a alguien en Latinoamérica para que se tropicalizara. Entonces yo creo que también esa comunicación con las autoridades es interesante. Sí, yo quería comentar que en general la autoridad intenta acompañar y muchas veces el acompañamiento es a pesar de la regulación. Hay interés, hay vocación, hay ganas de hacerlo mejor, pero efectivamente la regulación se rígida o al no existir genera dentro de los negocios que estamos involucrados dificultades. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes se hagan una idea. Hicimos un piloto de gas natural con mi bus. Todos los artículos que trajimos para hacer ese piloto pagan un arancel, 14%. Y por el solo hecho de tener una norma americana de gas natural, la NFPA, y no la norma europea, los costos fueron 30% superiores. O sea, prácticamente pagamos un 50% extra solamente por una definición regulatoria. O sea, si uno quiere ser competitivo como país, lo que tiene que aspirar es que la regulación te acompañe, no que te perjudique. Tenemos que estar todos en la misma posición, competir exactamente igual, GLP, diésel, el que tú quieras, pero en el mismo estándar de seguridad, pero que no tengas un castigo por traer algo más. Camilo. Yo eco a lo que dicen los compañeros aquí, pero ante todo creo que hay que entender que existe una curva de aprendizaje en el tema de la decarbonización en muchos aspectos, técnico, de capacitación, pero lo importante es que exista, digamos, canales de comunicación abiertos entre todos los agentes de la cadena para que toda esa curva de aprendizaje se pueda acortar lo más posible, que los que hoy tienen experiencia aporten esa experiencia y faciliten y de pronto hagan ver el por qué este tipo de casos en temas financieros, pero quizás en temas de seguridad, en temas técnicos, se pueden facilitar y viabilizar, digamos, las conversaciones para que así el proceso de la capacitación sea más rápido, mejor, y que por ende los resultados, políticas, regulaciones, mandatos, se den no solo de la manera más óptima, sino en el menor plazo posible para así estar, digamos, a la vanguardia en todo este tipo de digamos, eventos que se van a afrontar hacia la decarbonización en el 2050. A mí me gustaría solo adicionar ahí una cosa, y es los incentivos creo que son claves también, ¿no? Entonces, pues esto al final funciona con los incentivos que se les lleva a las soluciones de mercado, porque al final esas soluciones de mercado tienen que ser rentables. Y por ejemplo, puertos como Rotterdam, como los HLO Tickets, pues han logrado crear un incentivo que pues, al final todos aportan, pero que también acelera la implementación y pues genera un incentivo a la iniciativa privada. Entonces, pues si a mí me dijeran, yo creo que es importante armonizar la regulación, tomar los ejemplos como puertos como Rotterdam, puertos como Singapur y ver también un paquete de incentivos que pues ayuda al que está llevando y al que está siendo pionero, pues que también tenga una ventaja. Vamos a tratar de atender todas sus preguntas. ¿Cuáles son los biocombustibles que marcarán la tendencia en la transición? Por favor. Bueno, justamente existen ya biocombustibles que se generan B30, B100, B80, que generalmente hay una diferencia que no lo explicamos acá, que justamente cuando ya pasamos a una etapa de transición energética,
ya viene un análisis del ciclo de vida o del estudio de dónde provino el combustible. Y eso es quizá uno de los mayores roadblocks que existen o retos que existen a nivel de compañías que utilizamos estándares europeos. Y es que particularmente el combustible que viene de categoría 1, categoría 2, de dónde proviene, no lo podemos utilizar o hacer el reclamo desde el punto de vista ambiental, que se llama el atributo. Entonces, generalmente ahí es donde viene y se va cerrando un poco más la brecha, porque no es todos los biocombustibles, sino que viene una limitante que se va dando. Así que va a ser el mejor combustible, y yo creo que el mejor biocombustible que es el que se tenga inicialmente. Sí, yo por mi parte lo que podría comentar es, primero hay que ver cómo comienza esto, porque ahora mismo digamos que no se está viendo suficiente demanda. Entonces para comenzar, el biocombustible que existe está disponible, pero existe, por ejemplo, de qué está hecho ese biocombustible. Entonces no es solo si es biodiesel, pero si es biodiesel, por ejemplo, de palma, que está muy mal visto a nivel global. ¿Por qué? Porque las distintas prácticas que existen con la palma. Ahora, la molécula es la misma, todo está de qué tipo de materia prima vino. Entonces tiene que ser de aceite usado de cocina, entonces, o algún tipo de feedstock en el cual esté de segunda generación, que es un residuo que se ha reciclado y que se le está dando un segundo uso, porque ese también tiene un ciclo de vida con un mayor ahorro de emisiones. Entonces ya no es solo voy a comprar un combustible, cuánto cuesta el combustible, es cuánto cuesta versus las otras alternativas y cuánto me está ahorrando de emisiones de efecto invernadero. Entonces es una ecuación que se resume en un tema que se llama costo de abatimiento, que bueno, es un tema bastante extenso para conversar ahora, pero básicamente se delimita en eso. Y cuando hablan de biocombustible, el tema es que muchas moléculas también pueden ser biocombustibles porque utilizan biomasa. Entonces no es solo una sola molécula, porque muchas moléculas, como bien lo mencioné anteriormente, pueden utilizar la misma materia prima. Es determinar cuál se va a hacer, y eso, como lo decía acá también, va a estar determinado por el que termine pagando más, y el que termina pagando más siempre es el consumidor final, o sea nosotros, pero la industria que pague más también. Entonces ahí se va acotando todo, y vamos a ver si la industria marítima termina siendo lo que es hoy un combustible residual, terminan siendo estos combustibles residuales, o naturalmente se abre una brecha en la cual nos acomodamos como el balance de oferta y demanda en cualquier tipo de comodidad. Yo tenía una ahí que me gustaría decir. Yo creo que al final, cuando se habla de biocombustible, y si uno piensa en el futuro, a mí me gustaría pensar que ese que es el ideal es un combustible de residuos preferiblemente complejos, no los residuos que pues, de una u otra manera podemos llevar a otras cadenas de abastecimiento, sino pues la basura más compleja que hoy en día tenemos con los seres humanos. Eso es lo que tiene que llegar a ser el biocombustible en los próximos 20 o 30 o 40 años, obviamente, como dice Camilo, al menor precio posible para que funcione en un barco y con la mayor disponibilidad posible. Ese es el reto, pero bueno, creo que los residuos son el camino. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, agradecemos la interacción y el interés de nuestra audiencia. Vamos a abordar dos más por el tema de tiempo. La construcción de nuevas naves para estos nuevos tipos de combustibles limpios generará un incremento en los costos. ¿Cómo hacer para que al consumidor final, o sea, el ciudadano común, no sea cargado con ese nuevo costo? Nadie mejor que Mers para responder eso. Mira, que es interesante la pregunta, porque al final el hecho de la construcción no es el que varía mucho el costo, porque al final todo periodo de vida de las embarcaciones, todo el mundo tiene su planificación de 20 a 25 años, y al final, mientras más tecnología se vaya desarrollando y tenga disponibilidad de motores, el factor de diseño no es el que varía es el tema del mismo premium que tiene el combustible. Entonces al final vamos a ver que ya existe una regulación, y esto es un tema interesante porque en el 2009 sale la primera regulación que hace la modificación de diseño de los buques. Entonces ya eso tú tienes que cambiar el barco porque lo tenías que hacer en el 2009.
Lo que pasa es que ahora el combustible, el premium, es el que viene por la nueva regulación. Entonces, al final, generalmente lo que está pasando, y vemos a nivel global, es que no hay un willing to pay. O sea, nadie está interesado a pagar, pero ninguna empresa tampoco tiene el commitment o puede tener para perder dinero. Entonces, aquí hay un balance, que es lo que conversábamos recientemente, antes de que comenzara, le decía, un balance estratégico. ¿Cómo hacemos que toda la cadena de valor entienda que esto representa un premium? Que al final nosotros como consumidores empujamos un producto que viene con esa cadena de valor que puede ser distribuido. O sea, generalmente unos zapatos que vienen con 0 emisiones te pueden costar 5 centavos adicionales. Lo sabemos, estamos dispuestos a pagar esos 5 centavos. O sea, ese generalmente yo creo que es el mindset que habría que hacer un poquito el top down. A mí solo me gustaría dar, digamos, para brevemente ponerlo de esta manera, yo quisiera creer humildemente, esto es una opinión netamente personal, cero profesional, que como muchas tecnologías que se desarrollan y muchos commodities o productos, la tecnología tiende a ser siempre muy elevada por su capex inicial, pero en realidad vemos al final del día que en todos los mercados, por la ley de la oferta y demanda, eventualmente todo producto termina nivelándose en términos de precio. Hoy, porque estamos yendo hacia una decarbonización que, digamos, no existe hoy en día, ¿verdad? Y que es bastante difícil de tener, y sobre todo construir todas estas tecnologías para captura de carbono y generar todas estas materias primas para combustibles de bajas emisiones es complejo, pero quizás, no sé, 20 años acá, yo espero estar retirado de aquí a allá, no sé lo de la mayoría de los que está acá, pero yo esperaría de que dichas tecnologías se hayan perfeccionado de tal manera de que el mismo costo baje, como en todo tipo de productos que vemos hoy en día, que 10 años después de que sale dicha tecnología tiende a ser más asequible. Quisiera pensar que es así, pero bueno, ya eso es algo muy personal, ¿no? Sí, yo ahí discrepo un poquito. Me parece que el mecanismo de la historia de la refinación del crudo es la que produce un efecto que es difícil de revertir hoy, y ahí está un poco el argumento que yo veo detrás. Para producir combustibles deseados por la industria de la refinación, básicamente gasolina, LPG y diésel, el nivel de inversión que tiene que tener una refinería es altísimo. Como el crudo es crudo, ¿sí? Cuando tú lo extraes, la mayor parte de los combustibles que se ocupan en la industria marítima solían ser lo que llamamos los residuales, ¿cierto? Entonces, la industria marítima y en buena parte la industria de la generación eléctrica eran el tarro de basura de las refinerías. Lo que debería empezar a pasar es que las refinerías deberían ir corriendo el cerco para producir, para extraer de mejor manera esos combustibles deseados, ¿sí? y a partir de los residuales. Pero siempre van a haber residuales, siempre va a haber alquitrán, siempre va a haber petróleos pesados, y ese es un poco el desafío que tienen, no nosotros que estamos en este lado de la industria, sino los que están en el lado de la refinación, que efectivamente hoy día la capacidad de producción de combustibles limpios, puede ser limpios o no residuales en la refinería, no es tan fácil de conseguir. Cada vez que te vas a una refinería y quieres pedir un diésel de bajo azufre, la refinería tiene que hacer una inversión para producir eso, y eso demanda hidrógeno gris, por ejemplo, u otras cosas. Entonces, finalmente el mensaje es, ojo, todo lo que nosotros querramos hacer en el mundo de los combustibles tiene un impacto en la cadena productiva, en la cadena midstream, o finalmente en la inversión en tanquería y en distribución. Perfecto. Bueno, yo quisiera acotar en esta pregunta que me parece súper interesante. Además, como yo siempre le digo, esto es una solución de mercado. El mercado tiene que incorporarlo. Todos hicimos las emisiones, o sea, todo ese contenido de CO2 que hay en la atmósfera fue lo que nos llevó al punto de desarrollo en el que estamos. Y al final pues hay una responsabilidad ambiental como especie, y todos tenemos que poner un político de nuestro lado. Al final, como bien dices, pues eran 5 centavitos más que pueda costar
en ustedes o en determinado servicio o en determinado bien, pero al final es algo como los datos que hoy en día consumimos en nuestros teléfonos celulares, que antes no estábamos acostumbrados a pagarlos y ahora los pagamos de manera permanente. Entonces, pues la reducción de emisiones es una responsabilidad de todos, la veo yo, y creo que pues al final, pues si todos tenemos que poner un poco, pues nos va a tocar. Hay una pregunta que nos hicieron acá, bastante técnica, que quisiera hacerle a ustedes, y es, dicen, ¿es posible destilar aún más el combustible fósil como se está haciendo hoy en día, como el LSFO y el ULSD, de manera que se puedan reducir al máximo las emisiones de contaminantes, en vez de cambiar el tipo de combustible a metanol, hidrógeno, LNG, entre otros? Es decir, al final podríamos tener menos emisiones asociadas a los fósiles de las que ya tenemos con mejor tecnología. Esa es una gran pregunta. ¿Sí? Mi conocimiento de refinación es a pequeña escala, pero a grosso modo hay que entender algo, y es decarbonización quiere decir cero carbono, ¿verdad? Eso es de entrada. O sea que químicamente en su estructura molecular el producto no debe tener carbono. Todos los productos de la refinación tienen carbono. Ahora el LNG es el producto más, o sea, tiene 80-90% de metano, que es, digamos, la molécula más liviana y sencilla en términos de hidrocarburos, y tiene, digamos, un 10-15% de otros gases menores. Pero, pues, básicamente, acotando la pregunta en particular, refinar aún más, o un proceso de refinación más complejo, no es solo desulfurizarlo, pero es la cantidad de carbono. Como para entenderlo un poco, un diésel puede tener entre 12 a 28 moléculas de carbono, y de 28 en adelante puede tener el fuel oil como bajo azufre o alto azufre. Eso son bastantes moléculas de carbono para comenzar. Entonces eso ya conlleva una emisión. Entonces hay que comenzar a pensar que decarbonización es cero carbono. Y bueno, van a haber cosas que van a estar hechas por moléculas de carbono, estructuralmente, orgánicamente son las mismas, pero son constituidas de una manera diferente, que son todas estas materias primas de biomasa, y eso conlleva también una serie de cálculos teóricos y también prácticos de emisiones. Pero, o sea, en resumen, en base a cómo se visualizan las cosas el día de hoy, no se pueden refinar, y de por sí aumentaría el costo de estos combustibles, que de por sí nos terminarían afectando a todos como consumidor final. Sí, yo ahí quisiera hacer un comentario, porque a veces entendemos erróneamente que el CO2 es un contaminante. El CO2 no es un contaminante. El CO2 es parte de la atmósfera en la que vivimos, en un porcentaje menor, y es producto de la combustión de las plantas, en definitiva, ¿cierto? Sin embargo, y creo que eso es bien importante entender, y es que lo que estamos buscando con esos combustibles de bajo azufre o lo que fuera, tiene que ver con la reducción de los contaminantes propiamente, de los pollutants, ¿sí? Cosas que nos hacen daño. O sea, estoy hablando de NOx, SOx, material particulado, y eso sí tiene un efecto en todos estos combustibles que estamos hablando. Cuando ustedes cambian un combustible como un petróleo pesado, un IFO, u otro, por un GNL, por un GLP, efectivamente tiene una reducción importante en CO2, 20%, 15%, no más que eso, pero sí reduce sustancialmente todos los pollutants que hay detrás de la casa. Y eso sí tiene un efecto beneficioso en la salud de las personas. Y eso es algo que hay que considerar siempre como una mezcla entre los dos elementos: emisiones y contaminación. Sí, hace 5 años estábamos, creo que sentados aquí discutiendo cómo se implementaba el IMO 2020. Y hablábamos del bajo de 3.5% de azufre a 0.5%. Yo creo que para ser bastante sencillo, hay 3 tipos de contaminantes, que es el contaminante que se genera a partir del proceso de la combustión de la máquina. Eso el combustible no te lo va a quitar, eso es pura máquina, y por eso escuchamos Tier 1, Tier 3, Tier 4, Tier 5. El proceso intermedio, que es producto del azufre que viene del combustible, allí sí hay una afectación directa por el proceso de refinación. Y el proceso de lo que es gases de efecto invernadero, que es lo que hablamos de descarbonización. Los gases de efecto invernadero son los que te generan, digamos, las capas
y los huecos en la atmósfera. Lo importante es, y para decirle un ejemplo, el factor de emisión del diésel en gases de efecto invernadero es mayor que un Very Low Sulfur Fuel Oil de 4.5, de 900 centistrokes, es mucho mayor. Estamos hablando que es 2.85 a 3.21 la diferencia. Entonces, son tres tipos de contaminantes que cada uno tiene su regulación en lo que es el MARPOL, pero básicamente en este tema, mientras más refine, más contaminantes en materia de gases de efecto invernadero puede generar. Claro, y ahí es importante pues adicionar que al final las regulaciones que estamos enfrentando, la Fuel Maritime en Europa, las cero emisiones de IMO, pues al final lo que buscan es que al 2075 estemos en cero. Entonces ahí ya, bueno, 2050, 2075 Fuel Maritime, que pues es la específica europea, pero pues bueno, si vamos a estar en cero ya no podemos tener absolutamente pues nada fósil en el camino. Entonces creo que tenemos otra pregunta. Tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a atender esta última por la coyuntura del tema noticioso. ¿Cómo los países de Medio Oriente, siendo ellos mayores productores de crudo, ven estos nuevos futuros combustibles que, aunque no lo reemplacen, sí podrían convertirse en algo más fuerte? Bueno, yo podría decir un poco desde la visión pues, y del conocimiento de lo que me ha tocado pues, en mi intervención y mi trabajo. Uno ve que por los grandes productores de crudo, Arabia Saudita, pues están invirtiendo en proyectos de metanol, quieren producir metanol, quieren producir amonio, siguen con la complejidad que seguirá siendo amonia gris y metanol gris, para explicar un poco. Para que el metanol y la amonía funcionen en el sector marítimo, tienen que ser producidos por energías limpias, es decir, eólica, fotovoltaica, solar, geotérmica. Entonces, al final, pues ellos están produciendo los volúmenes grandes de amonía, siguen produciendo los volúmenes grandísimos de hidrógeno, pero obviamente, pues empresas como Aramco tienen todo un pack de inversión para producir energías más limpias. De hecho, acaban de invertir en una empresa muy grande de conversión a bioorgánicos, o sea, de orgánicos a biogás para producir biohoy. Entonces, pues ellos obviamente pues saben que tienen que entrar en el mundo del combustible, o sea, del combustible sostenible, del combustible cero emisiones. Creo que los sauditas son los que más inversiones han hecho. Qatar, en cierta medida, creo que también tenían algunas investigaciones, y eso es pues hasta donde yo tengo pues, conocimiento. En los convencionales, cuando uno ve los grandes jugadores, las grandes petroleras del mundo occidentales, como Equinor, como Shell, como Exxon, que tenían una reducción de emisiones, unas metas muy ambiciosas, desafortunadamente las han tenido que reducir porque pues era más, lo que decía un poco Oscar, y era, pues estábamos pensando que era más fácil, más rápido, que iba a ser posible en un menor tiempo, pero pues esto va a tomar más tiempo. Sí, y solamente para agregar un punto, yo creo que al ser una regulación internacional que se aprobó en la Organización Marítima para todas las embarcaciones, aquí ya no va a haber distinción en el tema del consumo. Lo importante es cómo nosotros como Latinoamérica aprovechamos esa oportunidad. Perfecto. Bueno, con un fuerte aplauso reiteramos el agradecimiento a nuestros que nos acompañan para el registro fotográfico, por favor. Así es, en Stuart Corporation creemos que las grandes transformaciones comienzan con estas conversaciones significativas. Agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y reiteramos el compromiso con el futuro del sector marítimo. Por mi parte ha sido un verdadero honor compartir con tan selecta audiencia y será hasta la próxima. Feliz tarde a todos.